ahora sí compartamos. Entonces, bueno, la vez pasada, muchachos, habíamos acabado con el tema de rectas perpendiculares y paralelas, ¿cierto? Y la idea con estas rectas eran que eran perpendiculares y el producto de las pendientes era -1, como se muestra aquí, y eran paralelas y las dos pendientes eran iguales. Listo. Con esto, pues entonces lo que tenía era este ejercicio en el que quedamos iniciados. La idea era pues acabarlo por el momento, entonces vamos a hacer dicho ejercicio. Entonces vamos a poner lo siguiente. Entonces, primero, me dicen encuentre la forma pendiente ordenada al origen para la recta que pasa por P2,5, ¿cierto? Entonces, dibujar ese P5,-7, ¿cierto? Me dicen cuál recta, en este caso esa recta para, en mi caso la habíamos llamado L2, y esa recta L2 iba a pasar por este punto, y que es perpendicular a la recta, esta que llamamos L1, ¿cierto? Por lo que al ser L2 perpendicular a L1, el producto de sus pendientes es -1. Finalmente, pues me dicen que la ecuación de L1 es esta. Y me preguntan cuál es la ecuación de la recta de L2, que está dada pues por la pendiente suya por el intersecto. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Entonces recuerden, muchachos, que en este ejercicio pues lo que tenemos es que nos dan varias cosas. Por un lado, pues para hallar este M2, tenemos que, este ejercicio se cumple cuando hallemos M2 y B2, o sea, estos dos, prácticamente estamos listos, ¿cierto? Esos son los que tenemos que hallar para nuestro caso. Entonces nos toca hallar cuál es M2 y cuál es B2. Por el lado de M2, pues ya tenemos una pista porque por un lado, pues nos dicen B, la recta es perpendicular a L1 y tenemos la ecuación de L1. Entonces, M2 la puedo hallar, ¿cierto? A través de esta expresión de que vamos a hallar M2. ¿Cierto? Entonces sabemos que como L1 es perpendicular a L2, entonces pues sabemos que el producto de M1 por M2 es igual a -1. Ya tenemos esto. Es que esta es la expresión 1. Por otro lado, pues sabemos que que L1 está dada por la expresión 6x más 3y igual 4. Entonces, pues si ustedes ven esta expresión, la puedo llevar a una forma como esta, M1x más B1, ¿cierto? Lo único entonces que tendría que hacer aquí es despejar la y. Entonces quedaría 3y
es 4 menos, el 6 se está sumando, pasa a restar. Entonces y es igual a 4 menos 6x sobre 3, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría pues que si yo divido esto, entonces me queda 4 tercios menos 6x sobre 3, mitad, perdón, tercera 2, tercera 1, o sea que y es igual a 4, voy a poner primero el 2, menos 2x más 4 tercios. ¿Listo? Entonces recuerden que la idea es que eso se compara con esta ecuación va a ser y igual a m1 pendiente de la ecuación de la recta m1 más y1. Si comparamos, pues tenemos que este de aquí es m1 y este de aquí es b1. O sea que tenemos que, por lo tanto, m1 es igual a menos 2 y b1 es igual a 4 tercios. Ahora, recordemos que teníamos esta expresión. Teníamos 1, ¿cierto? Vamos a llamar a esta expresión de aquí, vamos a llamarla 2. O sea que teníamos que m1 por m2 es igual a menos 1. Esa era la primera expresión. Y la segunda que acabamos de hallar era que m1 era igual a menos 2, que era la segunda expresión. Entonces reemplazamos 2 en 1, ¿cierto? Entonces me va a quedar m1, pero ¿qué es m1? Es menos 2 por m2 es igual a menos 1. Luego m2 es igual a menos 1 sobre menos 2. Luego vamos a tener que m2 es igual a 1/2. Entonces ya prácticamente tenemos esto listo. ¿Por qué? Porque luego tenemos lo siguiente. Del enunciado, recordemos que L2, ¿cierto? Pasa por P igual a menos 5,3 me parece. No estoy muy seguro. 5,-7. Miren aquí. Y ya tengo la pendiente. Entonces este pasa por 5,-7 y la pendiente M2 es igual a medio. Entonces recordemos que podemos aplicar la ecuación punto pendiente, ¿cierto? Cuando yo tengo un punto y la pendiente, en este caso pues es la misma M, yo puedo aplicar la expresión que me dice que Y menos Y1 es igual a M que multiplica X menos X1, ¿cierto? Donde este sería X1, Y1 y este, como se muestra aquí, M2 sería M. Entonces, haciendo el reemplazo tenemos
y menos y sub 1, que sería menos 7, ¿cierto? Es igual a m, que es un medio que multiplica a x menos x1, que es 5. Entonces quedaría y más 7 es igual a un medio de x menos 5 medios. El 7 está sumando, pasa al otro lado a restar. Va a quedar que y es igual a un medio de x menos 5 medios menos 7. Y voy a coger estos dos y operarlos. Entonces son fraccionarios, entonces menos 5 medios, menos 7, un denominador 2, 2 divididos 1 por menos 5 menos 5 menos, esto me da 2 por 7, 14, negativo. Y esto es igual a menos 19 medios. O sea que y es igual a un medio de x menos 19 sobre 2. Listo. Que ahí está. La gráfica la obtienen cogiendo 2 puntos y eso es todo. Recuerden, muchachos, que aquí pueden deducirse que este de aquí es M2, o sea que M2 saca de un medio. Y B2 se coge con todo, hace con esto. M2 se coge esto, incluso con signos si estuviera. Dio menos 19 medios, pero ya pues con esto hasta aquí ya tengo la respuesta. Listo. Y eso es todo, muchachos. Listo. Listo, muchachos. Entonces eso es todo. Este último ejercicio yo lo voy a hacer y lo dejo ya que ustedes analicen la respuesta, pero básicamente la idea es demostrar que los 3 puntos que se muestran aquí son los vértices de un triángulo rectángulo. Escoger y, si trazamos las gráficas, demostrar que 2 de esas gráficas se cortan verticalmente, o sea que tienen pendiente -1. Y listo, ya con eso pues estaría listo y que las rectas se cruzan en esos puntos, o sea que esos puntos pertenecen a las rectas. Voy solamente a dibujar, entonces voy a poner el primer punto que era P3,3, vamos a ver si aquí me lo deja así. Uy, aquí la función P no está definida, listo, entonces, ahí pongamos la etiqueta. El otro punto era 8,17 punto, y el otro era 11,15. 11,15. Pues buscamos. 11,5. 11,5. Ah, Creo que sí. sí, sí, sí. 11,5. Si los observamos aquí, vamos a ver.
Ah, no, no se me va a ver cómo, no veo cómo poderlo juntar. A ver qué hay acá, no. Entonces, ay, pucha, aquí. Ustedes ven, más o menos, da la impresión de que esos tres puntos me forman un triángulo rectángulo. Entonces, eh, bien. Si yo uniese estos puntos acá, entonces por acá, voy a poner esto, los voy a unir con un color, voy a unirlo con naranja. Listo. A uno, voy a unir estos dos con un rojito. Y unamos estos de aquí con un azulito. Listo. Entonces, la idea, si ustedes ven, es que aquí van a pasar tres rectas, ¿cierto? Esta primera, la voy a llamar L1, esta otra la voy a llamar L2 y esta de aquí la voy a llamar L3. Entonces, si ustedes ven, pues la idea es demostrar cuáles dos rectas son verticales, son perpendiculares. Aquí parece o da la impresión de que las perpendiculares van a resultar siendo estas dos. Entonces, obviamente, pues, recordemos, tengo información de estas cuando yo tengo la ecuación de esta que es y igual a m3x más b3, la de esta, de aquí que es y igual a m2x más b2 y la de esta otra que es y igual a b1x más b1. Entonces tengo forma de hallar las pendientes tanto de esta como de esta, como de esta, pues conozco los tres puntos por donde pasa, ¿cierto? Y a partir de las pendientes de D2, pues demuestro que es un triángulo rectángulo. Entonces, demuestro que estos dos son verticales. Listo. Y como son verticales, entonces esos dos me formarían los catetos del triángulo rectángulo. Y listo, muchachos. Eso es todo. Entonces, ya con esto, muchachos, quedamos listos en otro tema. Yo les subiría en las notas de clase y ya pues hay un quiz de eso también. Ese quiz les quedó para el 20 de septiembre, es decir, para este lunes en 8. La mecánica es la misma que hemos venido aplicando para los ejercicios. Eh, hay varios ejercicios como se muestra. Eh, pillen
diferentes ejercicios. Más que todo parece que son puros de recta. Ah, bueno, de puntos, hay distancia entre puntos. Aquí, este punto medio. Aquí la ubicación de los puntos. Y aquí la distancia entre los dos extremos. Exprésela a 3 cifras es. Entonces, es solo eso. Son 6 ejercicios, son muy facilitos, todo listo. Entonces ya quedaría pendiente yo que Profe, les suba buenas. esto. Hola. Profe, le pregunto, qué pena, es que me distraje. ¿Del examen que está hablando es porque movió la fecha o es para la segunda nota? Esta es para la segunda nota. Ah, listo, profe, Listo, gracias. listo. Entonces esta sería pues ya la segunda nota, que es este tema de ecuación del plano y recta. Ya entonces sería pues subirles el material de estudio, que es este. Entonces pues ya entonces pues como lo acabe, entonces ahora sí más tardecito o mañana por tardar les subo esto para que tengan como base para hacer los ejercicios. Listo. Y hoy empezamos. Profe, Sí, hola. entonces el quiz de desigualdades sí sería para el domingo 12. Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Profe, Hola. hola, profe. Profe, yo tengo una dudita. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que ahí yo mirando pues el quiz que se debe de hacer, Sí. aparecen un montón, aparecen como 4. Entonces no sé si se hacen todos esos 4 o solamente se hace uno, porque todos los 4 tienen como la misma fecha de la entrega. Se hacen todos los 4. Sí, todos los 4. Virgen Santa. No, pero son de a 3 punticos. No son largos. Listo, pues, profe, muchísimas gracias. Estaba como un poquito enredada. Bueno, con gusto. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Listo. Entonces, hoy empezamos tema nuevo. El tema es de funciones. Pues yo como estaba viendo estos notebooks, me están para trabajar, me parecen hasta buenas, pero cuando sube uno como en internet, como que se me descuadran. Entonces voy a seguir trabajando con otra cosa. A ver. Entonces voy a mandarles lo que vamos a hacer hoy y voy a rayar sobre otro programita, listo. Entonces, a ver, yo miro una cosa. ¿Esto hasta cuándo? Sí, hasta el domingo quedó. Listo. Entonces, ahora sí, permítanme un momento, yo les mando los apuntes de hoy. Listo. Ahí se los acabo de mandar. Y estoy sin compartir.
Listo, ahora sí. Voy a hacer. Entonces, hoy empezamos tema nuevo. Un tema que llama funciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una función? Pues, primero es bueno hablar de unas funciones, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos viene a la cabeza con funciones es que tenemos varias formas de representar una función, ¿cierto? Cuando hablamos de funciones, hablamos de algo que se ve en la vida diaria. Entonces, la primera forma es, por ejemplo, una representación en palabras, ¿cierto? Ejemplo, digamos que usted compra cosas para por internet, ¿cierto? Pues aquí está el que le vende a usted. ¿Cierto? El hombre le vende cierto producto. No sé, digamos que uno vende anchetas o no, digamos que vende lociones, ¿cierto? Entonces digamos que este señor le vende esta loción. A, no sé, 50.000 pesos. ¿Cierto? Entonces la idea es que usted, digamos que cada loción que venda, ¿cierto? Va a manejarla de tal manera. Entonces uno suele decir, bueno, eh, yo a cada loción que venda, si el precio es 50.000, digamos que yo quiero coger y al valor de cada cosa que venda, si los vamos, digamos que este es el precio de este producto de 50.000. ¿Cierto? Y usted va a tirar de ganancia 2.000 pesos, ¿cierto? Es muy poquito, debería tirar más. Entonces yo sé que cada producto que yo venda, ¿cierto? Va a tener un total de venta de 50.000, ¿cierto? Más 2.000, es decir, 52.000 pesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues lo que tenemos, muchachos, es que, si ustedes quisieran saber cuánto vendieron en el inventario, pues supongamos que yo vendí una cantidad de X de 50 productos y número de perfumes vendidos. Pues lo que uno suele hacer es básicamente
Y si me piden cuál es mi venta total, no CBT. Ustedes implícitamente pues lo que hacen es coger y multiplicar lo que vale cada producto, en este caso 52.000, por el número de productos, ¿cierto? Entonces esto fue el total vendido. Miren que ustedes usan una expresión, una fórmula. Y esa fórmula es lo que llamamos las funciones. Y a cada rato, pues, hablamos de funciones. Por ejemplo, la función cuando piden plata prestada, ¿cierto? Pues uno va y una le inventan que el interés simple o el interés compuesto lo enredan. Entonces, por eso es algo muy importante comprender cosas como estas. Porque, pues, si uno no sabe manejar la matemática del asunto, pues, mínimamente lo tumban a uno. Es sumamente importante, no solamente por esta materia de cálculo, sino por cualquier cosa en la vida. La otra forma que tenemos de representar funciones es gráficamente. Lo van a ver ustedes mucho en lo que estén trabajando. O sea, eso va a ser parte del quehacer de ustedes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, supongamos que ven una tabla de valores, ¿cierto? Por ejemplo, otra forma es por tabla de valores. Vamos a ver si se me ocurre buscar uno. Por ejemplo, contagios, estadísticas, COVID, que es lo que está de moda, Colombia, por ciudades. Vamos a ver si, bueno, aquí es una gráfica, vamos a ver si me da una tabla. Yo quiero es buscar una tabla. Imágenes, vamos a ver si hay una tabla. Listo. Vamos a poner esto. Copiar. Imagen. ¿Cierto? Entonces, por medio de una tabla de valores, ustedes también pueden conocer información relacionada. Por ejemplo, el número de casos en determinado mes, ¿cierto? El número de fallecidos, el caso por millón de habitantes, etcétera, etcétera. Entonces, es muy común que tengan eso. Otro caso muy común para representar funciones es mediante imágenes o gráficas. Entonces, vámonos para acá. Colombia. Listo. Entonces, observemos la otra forma visualmente, por ejemplo, cuando hay un temblor de tierra o cuando le sacan un electrocardiograma, una variación de una señal con respecto al tiempo. Eso es una función. Por ejemplo, acá en el caso de esta figura, típica figura en Colombia, que es la de moda. Es una tabla que tienen que estar mirando, ¿cierto? Porque eso les permite tomar acciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí uno pone a ver que por el lado entre el poquito más del 17, entre, digamos, la última semana de junio, fíjense que aquí, por ejemplo, hubo un pico alto, ¿cierto? De casos nuevos.
Por ejemplo, aquí hoy que estamos a 8 de septiembre ayer, pues la cosa bajó, ¿cierto? Entonces, esto es una gráfica que uno dice, ah, bueno, vamos por buen camino. Por ejemplo, esto, asusta, o si ustedes van a comprar, también muy común, por ejemplo, es muy común ver la variación. Por ejemplo, aquí, el 9 de agosto estaba disparado, nadie podía comprarlo, pero uno ve pues que con respecto al tiempo cambia. Antes, conocer este comportamiento de una función, o sea, es altamente necesario para ustedes tomar decisiones. Listo. Entonces, la idea es que obviamente pues en la vida real no se les va a poner a hacer derivadas integrales y cosas por el estilo, a menos que ustedes hagan modelos, pero sí van a toparse a diario con funciones y su correcta comprensión de las funciones les va a permitir tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la conclusión? Que si yo lo hubiera comprado el 1 de septiembre, lo hubiera encontrado más barato, por ejemplo. Pero uno que va a saber cuándo se iba a poner tan así. Por ejemplo, aquí ya uno sospecharía de que esto va para abajo. Aquí, por ejemplo, tiró como a aplanarse la meseta, entonces uno ya, no, pues ya esto puede que en algún momento vuelva a subir. Aquí estuvo quieto, vamos a ver cómo se pone otro día. Listo. Entonces, todo esto, muchachos, es sumamente importante. La gente que toma decisiones, pues, está cada ratico pendiente de eso. Y la otra forma, la cuarta, que es por medio de una expresión matemática, como se muestra aquí, algebraicamente. Es lo que tenemos, entonces, es lo siguiente, ¿cierto? Profe, perdón, Básicamente, venga, me vas a dejar copiar las otras formas que sí, claro. aquí en la segunda. Tabla de valores. Es la otra por visualmente. Estas gráficas. Y ya la cuarta, muchas gracias. Y la cuarta es algebraicamente. Entonces, un ejemplo típico. El área del círculo, ¿cierto? Que es pi r al cuadrado. O el perímetro del círculo. Que es 2pi por r. ¿Cierto? O por ejemplo, este era un ejemplo como para el círculo. O por ejemplo, digamos que yo tenga lo siguiente. Por ejemplo, una pista. Una pista de atletismo, y entonces en esa pista de atletismo pues lo que tengo es algo como esto. Pues permítanme, yo cojo aquí esto. A ver si se va a recortar. Selección. Entonces, yo aquí hago la pista de atletismo. Pucha, sí. No me dejó lo que quería. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Pongamos esto, que yo tengo una pista de atletismo, como esta de aquí que se muestra en la figura, donde resulta que esa pista de atletismo se caracteriza porque tiene un radio, lo voy a llamar a ese radio Y, listo, y tiene un ancho, un largo aquí de la pista, de aquí, digamos, hasta acá. Y eso lo voy a llamar X, ¿cierto? Entonces, si me piden cuál es la longitud de la pista, pues vemos que es este lado de acá, más este lado de acá, que ambos son iguales y valen X, entonces la longitud de esa pista llamémosla L, va a ser 2X, ¿cierto? Más este pedazo de aquí y este pedazo de acá, que es 2 veces media circunferencia. Media circunferencia es medio perímetro de circunferencia, es 2pi sobre 2. Recuerden que una circunferencia tiene un perímetro de 2πr, bueno, aquí sería 2πy. O sea, este pedacito de acá hasta acá vale 2πy sobre 2, la mitad sería πy. Pero como hay dos pedazos iguales, entonces sería 2 por πy. O sea que la longitud de esa pista va a ser 2x más 2pi por y. Listo. Esas son expresiones que me representan una función. Entonces aquí, en esta me representa el área como función del radio. Y aquí me representa el lado como función de esta longitud de x y este radio que llamamos y de la pista en cuestión. Entonces esa sería la representación algebraica, donde yo tengo una fórmula matemática que me relaciona una variable con otras, como en los problemas de álgebra, listo. Entonces, ahí es donde entra la definición de una función. Entonces una función, por definición, dice, es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto, a cada elemento X de un conjunto de exactamente un elemento llamado f de X de un conjunto E. Entonces básicamente es lo que se muestra en esta gráfica de acá. Entonces, uy. Entonces,
esta regla F es la que asocia a cada elemento de ese conjunto, a cada elemento X, obsérvenlo aquí, cada elemento X, un valor determinado, a cada elemento, por ejemplo, a un valor determinado. Esto es lo que conocemos como la función de un conjunto de entrada D a un conjunto de salida D. Por ejemplo, tenemos que, supongamos que las ganancias de la venta que yo hago, que yo manejo, por ejemplo, a ver, ejemplo. No, hagámoslo con el del círculo. Recordemos que el área del círculo estaba definida por pi r al cuadrado. ¿Listo? Aquí observemos que A es función de R. Entonces, esta expresión de aquí yo la puedo escribir como A pi r al cuadrado R. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Que A es función de esta R. Entonces, la función que va a hacer, lo que me va a mapear varios valores de aquí. Entonces, ¿cuál es el conjunto que vamos a llamar de acá? Un conjunto cualquiera. ¿Y cuál es el conjunto de otro conjunto cualquiera? Este es el conjunto D y este es el conjunto R. ¿Qué va a tener este conjunto D? Valores del radio. Y la función en cuestión, en este caso mi función se llama la relación es que área, función de R es pi R al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier punto de aquí, voy a poner aquí este, por ejemplo, R, se mapea aquí y se mapea aquí, quiere decir que se reemplaza ese valor aquí en esta expresión, entonces yo llamaría A de R es pi R cuadrado, entonces ese es el valor que va a estar aquí, pi R al cuadrado. Listo. Pero si yo cojo, por ejemplo, otro valor como 1, entonces básicamente la relación que me mapea eso es esta de aquí. Esta es la relación entre la función en cuestión, que es esta de aquí, se reemplazaría acá. Entonces aquí yo lo que tendría es A, pero R en este caso, ¿cuánto vale? 1. O sea que quedaría pi por 1 al cuadrado, es decir, pi. Entonces esto me daría pi. Otro ejemplo, por ejemplo, que yo hubiera hecho 4, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la correspondiente área a ese 4? Pues sería coger y hacer R igual 4 aquí, por eso digo A4. Esto sería pi por 4 al cuadrado, es decir, 16 pi. Y eso sería su representación acá. Y así sucesivamente. ¿Listo? Para cualquier valor. Entonces, esa regla que dice que a una cosa de aquí le corresponde otra cosa de aquí es la que se llama la función. ¿Cierto? Es la que conocemos como función, como regla de correspondencia.
Una función, háganse de cuenta también que hay una representación que es como la representación en maquinita. Entonces, por ejemplo, aquí esta función del área se me olvidó, creo que es esta. Llamémosla bloque. Se caracteriza porque, hágase de cuenta como en una fábrica, aquí va a tener una entrada, ¿cierto? La entrada aquí va a ser el radio y la salida aquí va a ser el área. Y la función de mapeo sería ADR, donde ADR era igual a pi por r cuadrado. Entonces, cuando yo decía aquí que si le meto r, me sale pi r al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si le meto yo r, se reemplaza r aquí, entonces aquí saldría pi r al cuadrado. Si meto, por ejemplo, 2, se reemplazaría aquí el 2 en esto, entonces quedaría 2 al cuadrado 4, entonces aquí quedaría 4pi. Si le meto el 3, entonces 3 al cuadrado por pi, 9pi, etcétera, etcétera. Eso es la misma función aquí. Esto que estaba acá es exactamente lo mismo que acá. ¿Listo? Profe, mostrame la de bloque, porfa. La del bloque es. ¿Qué es la profe? Profe, es que está volando, profe. Sí, me parece, no, antes yo Profe, creo sí, que... sí, está volando. Síntoma de partida. Aquí era el partido, ¿verdad? O ya fue. No, 5:30. Ah, A las 5:30 que termina la clase apenas es. ya pues. No, listo, listo. Vamos a ver qué alcanzamos a ver. Entonces voy a... Entonces hay una cosa muy importante, muchachos, es que yo para hacer funciones, pues generalmente lo que hago es reemplazar. Pillen que aquí yo lo que hice fue reemplazos. Entonces digamos que me dan un ejercicio como este. Dicen, vea, me dan esta función. De hecho, voy a coger esto que diga ejemplo. Entonces me dicen, ve, me dan esta función. F de x igual a x al cuadrado más 4. Y me dicen, calcule f de 0. Entonces, recordemos la función es f de x igual a x al cuadrado más 4. Cuando me dicen f de 0, lo que ustedes hacen es, en vez de x, colocan el 0, entonces quedaría 0 al cuadrado más 4, que está reemplazándose en esta fórmula, entonces queda 0 más 4 igual a 4. Y llegamos a que la respuesta de f de 0 fue 4. Listo. La otra forma es, bueno, la otra cosa que nos dijeron fue f de menos 5. Entonces lo mismo, muchachos, ustedes donde está la x, colocan menos 5, entonces queda menos 5 al cuadrado más 4. Todo número negativo elevado a una potencia par da positivo, 5 al cuadrado 25 más 4
29. Entonces, acabamos de hallar que f de menos 5 es igual a 29. Lo otro es f de 3a. Entonces, lo mismo, muchachos, lo que ustedes hacen es reemplazar el valor de x por 3a. O sea que aquí en vez de x va 3a. 3 al cuadrado más 4. Y esto me quedaría 3 al cuadrado por a al cuadrado, como ya vimos con las propiedades de los exponentes cuando repasamos 4. Esto sería 9a al cuadrado más 4. ¿Listo? Y esta expresión de aquí tiene por resultado esto. Vámonos para el otro. F de b menos 1. Lo mismo, f de b menos 1 sería igual a, en vez de x va a b menos 1. Entonces b menos 1 al cuadrado más 4, que es la expresión. Entonces, ¿esto qué sería? B menos 1, recuerden, esto es un producto notable, entonces queda el primero al cuadrado, b al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, menos 2b, más el segundo al cuadrado, más 4. Esto es igual a b al cuadrado, menos 2b, más 1 al cuadrado, que es 1 más 4. Digamos acá, entonces esto sería b al cuadrado, menos 2b, y 1 más 4, 5. Entonces llegué a que f de b menos 1 es igual a b cuadrado menos 5. Y finalmente el último, que es f de x más delta de x menos f de x sobre f de delta de x. Listo, entonces procedemos a hacer los reemplazos. Entonces, primero, en vez de x, pues recuerden que para esta expresión, pues lo que reemplazamos es, x por delta x, y en esta expresión de aquí, la x se reemplaza por eso, entonces me quedo ese primero que aquí, entonces lo voy a poner como x más delta de x al cuadrado sigue más 4. Listo. Menos f de x, o sea, este mismo. X al cuadrado más 4. ¿Cierto? Donde se colocó exactamente, en vez de x, pues la misma x que resultó siendo el mismo. Y finalmente, abajo, me quedo f de delta x, donde ese f de delta x, pues recordemos que es coger, y en vez de x va delta x, entonces me queda delta x al cuadrado más 4. O sea que en resumen, esta expresión completa fue todo esto. Esta expresión de aquí f de x fue toda esta. Y finalmente esta expresión fue toda esta. Listo. Entonces ahora sí procedemos a operar. Entonces aquí, este es un trinomio, esto es una expresión al cuadrado, entonces producto notable, entonces queda el primero al cuadrado, que sería x cuadrado más, porque si no, el segundo 2 veces, el primero por el segundo que es delta de x.
más el segundo al cuadrado, que quedaría delta de x al cuadrado, más 4. Y hasta aquí, pues lo que tengo es que este pedazo ya quedó así. Listo, este pedazo. Menos x cuadrado más 4, ese sí quedó quietecito igual prácticamente. Observenlo acá. Entonces aquí quedaría delta de x al cuadrado más 4, que es la parte verdecita de abajo. Ahora sí, pues términos semejantes y todo eso para simplificar. Entonces destruyo paréntesis, me quedaría x cuadrado más 2x por delta de x más delta de x cuadrado más 4 menos x cuadrado menos 4. Recordemos, menos por más, menos, menos por más, menos. Listo. Sobre delta de x cuadrado más 4. Listo, de aquí se van a cancelar este de aquí con este de acá. Y este 4 se va con este. Entonces me quedo lo siguiente. Esto es igual a 2x delta de x más x cuadrado sobre delta de x cuadrado más 4. ¿Listo? Y eso es todo, muchachos. ¿Está ahí alguna duda? Eso es todo. Ah, bueno, aquí es que me dio dos Bueno, más. haya colocar eso en un examen. ¿Cómo no, hermano? Esto es solo reemplazar. Está, Relajado. Eso es solo reemplazar, no a Sara. Fue demasiada información, demasiada. No, Sí, 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 bastante. Estamos procesando el tema anterior para el segundo taller y ya empezamos con este. Estamos saturados. Esta gente es que está pensando en el partido, muchachos. No, en el par. No. Estudiar, muchachos, estudiar. No. Que era nomás el examen de cálculo, pero está el de construcción de software. bueno, nos coloque un examen así, profe. No, pues, esta gente es voladora, eso es solo práctica. Y listo, muchachos, eso es todo ahí. Entonces acá está la expresión. No, se quedó así. Listo. Me va a tocar revisarla porque aquí tengo otra respuesta. Entonces no sé en qué me habré equivocado. Pero yo eso como bien. Profe, hola. Hola. Yo me perdí una cosita en el denominador. Usted lo que hizo fue que lo que cambió en la función de x fue el mismo valor que usó para el denominador. O sea que eso primero tenemos que tener el valor completo de la x y cambiarlo abajo, ¿cierto? Sí, o sea, en vez de x, coloqué delta de x. Listo. Pues Y eso es el valor que nos dio al reemplazar arriba en el denominador. sí. Ajá. Sí. Correcto. Lo único que no me gusta. Listo, entonces sería eso. Ya hay un moreno, ya hay uno. Luis Díaz también mejor. No, que Luis Díaz tiene que ser titular si no está Muriel. Bueno, pero Muriel anda abajo de Listo, entonces sigamos. Listo, entonces vámonos para lo otro. Entonces, hay otra cosa muy importante que es
un concepto que se conoce como dominio y rango de una función, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso del dominio y rango de una función? El dominio y el rango de una función es lo siguiente. Entonces, vamos a decir aquí en el dibujo para que lo vean. Recordemos que una función es una cosa que relaciona una cantidad con otra cantidad. Eso es una función, ¿cierto? Entonces, una función se suele decir que esto es y igual a f de x, ¿cierto? Esta x de aquí se conoce como variable independiente. Y esta y de aquí se conoce como variable dependiente. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, pues esta de acá, la y, depende de los valores de la variable independiente. Entonces vamos a explicar lo que significa eso. Por ejemplo, digamos que me dan la siguiente expresión. Y igual a 2x más 1. Entonces, si ustedes ven, esto es lo mismo que decir y es igual a una función de x. ¿Dónde esa función de x? Pues si ustedes ven es esta de aquí. Listo. F de x es 2x más 1. Entonces, recuerden cuando hacíamos una tabla como tal, nosotros decíamos, bueno, vamos a mirar qué valores de y le corresponden a determinados x. Entonces lo que hacíamos era una tabla como esta. Y básicamente en esa tabla lo que hacíamos, bueno, si x por ejemplo vale menos 3, si x vale menos 2, si x vale menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿cuánto vale y? Donde recordemos que y es igual a 2x más 1. Entonces, ¿qué era lo que solíamos hacer? Pues hacer un reemplazo. Entonces sería, según esto, que esto sería 2 por menos 3 más 1, lo cual me da menos 6 más 1 menos 5. Y sería 2 por menos 2 más 1, es menos 3. Aquí 2 por menos 1 más 1, esto da menos 1. Aquí sería 2, en vez de x el 0. Esto sería igual a 1. 2 por 1 más 1. Esto sería 3. 2 por 2 más 1. Esto sería 5. 2 por 3 más 1. Esto sería 7. Listo. Entonces, esto muchachos, dicen que
los valores de acá, todos estos valores de aquí, estos valores de acá, dependen de los valores de aquí. Y eso es conceptualmente una función. Y si yo hiciera pues el diagramita, es decir, el diagrama de flechas, este de acá, entonces yo lo que tendría es lo siguiente, para este caso. Yo aquí tengo, yo aquí tengo un conjunto de entrada, como una especie de papa. Otro conjunto de aquí, aquí van a estar las X, aquí van a estar las Y, lo que les decía, este es DE, puede ser el nombre que quiera, y aquí, recordemos, va a estar la función que me relaciona esto. La función que me relaciona esto es, recuerden que Y es igual a f de x, o sea que f de x es igual a 2x más 1. Entonces, pillen aquí, cuando era menos 3 el valor de aquí cuando era menos 3, dije que cuando se evaluó la correspondencia de este era igual a menos 5. Cuando me voy para acá con menos 2, el correspondiente valor era menos 3. Cuando me voy para acá con el menos 1, cuando se evaluó aquí la función, entonces el correspondiente valor me dio también menos 1. Lo mismo cuando fue con el 0, cuando fue con el 1, cuando fui con el 2. El 3 no lo voy a colocar. De hecho, para todos los demás, para los demás, etcétera, 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 me dieron diferentes valores. Aquí me dio cuando era 0, 1, cuando era 2, 3, ¿cierto? Y lo que les decía aquí, lo que se hizo fue evaluar la función en este valor que era menos 3, o sea que aquí se evaluó f de menos 3, aquí f de menos 2, aquí f de menos 1, aquí f de 0, aquí f de 1, donde pues ustedes observan que el valor que dio aquí, que fue menos 1, dependía de lo que le entró aquí, que fue 1. Lo mismo aquí con este. Dicen que el valor de aquí de menos 3 sería f de menos 3 dio menos 5. Listo. Entonces, por eso hablamos de que en una función se relaciona un valor de una cosa con otra. Ahora, los valores que puede tomar la X se conoce como dominio y los valores que toma la Y se conoce como rango. Entonces, ¿cómo se los voy a mostrar aquí? Dominio. También se expresa como dominio de una función, en este caso f, o dominio de la función, ¿cierto? Y el rango se suele expresar como R de f o también como rango de f hace alusión a lo siguiente. Entonces, aquí entramos al otro concepto muy importante. Entonces, ¿qué es dominio? El conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. ¿Y qué es rango? El conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente. Entonces,
conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Perdón, este era rangos. La variable dependiente. Los valores que toma. En que la variable dependiente en este caso decimos que es la y. Es decir, esta. Listo. Y el dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente. Es decir, la variable x. Más exactamente, muchachos, si ustedes ven en este dibujo, dicen que hablar del dominio es como ustedes pararse aquí y mirar hacia el eje Y. Y lo que ustedes vean en el eje Y, ¿cierto? Lo que se prolonga al eje Y, que va a ser esto de aquí, pedacito de aquí, la prolongación de esto va a ser lo que conocemos como el rango. Y el dominio es como si ustedes se pararan y miraran desde aquí. Listo. Entonces, cuando miran desde ahí, entonces lo que van a ver es esta especie de muro aquí. Entonces, eso que ven aquí, desde este eje, es el dominio de la función. Se los voy a poner mediante el siguiente ejemplo. Vámonos para la primera gráfica.
frente me sacó la piñata. NG. Chasis. Uno que no sea transparente. No sé, así como cuadrar eso. El que está bien. Ah, este. Listo, empecemos. Supongamos que me dan esta grafiquita. Esta es una. Digamos, esta es otra. Digamos que esta es otra. Digamos que esta es otra. Listo. Entonces, me preguntan de esas gráficas. Digamos, esta función se llama f de x. Entonces, en este ejercicio me están preguntando por el dominio de la función y el rango de la función. Entonces, recuerden, muchachos, el dominio es como si ustedes se pararan acá
y miraran hacia allá. Entonces, ¿qué van a ver o qué se va a proyectar? Pues básicamente lo que van a ver es una proyección como esta. Este punto se va a proyectar aquí, o sea, van a ver como este pedazo del muro, como si vieran este muro de lado. Entonces van a ver que ese muro, visto acá, va a estar entre -4 y 2. Listo. Eso es lo que van a ver, que ese muro ahí se encuentra entre -4 y 2. Si les pidieran el rango, entonces háganse de cuenta que se pararan y miraran verticalmente. Entonces la persona que se pare va a ver más pedazo de muro acá, ¿cierto? Va a ver todo esto. O sea que aquí esa persona va a ver todo esto. Entonces, esto, que son los valores que toma la X, es lo que vamos a conocer como el dominio de esa función. Y esto, que son los valores que se ven aquí proyectados de las Y, lo que conocemos como el rango de esa función. Por lo tanto, la respuesta va a ser de que el dominio va desde 4 negativo hasta 2 negativo, hasta -2. Listo. ¿Por qué no va aquí? Porque sigue el muro, pues ya no hay nada que tape el muro verticalmente. Horizontalmente, cuando yo miro hacia allá, pues el muro bloquea toda esta parte desde 1 hasta 6. O sea que el rango de la función es desde 1 hasta 6. ¿Listo? ¿Se entiende eso, muchachos? Dicen que es lo mismo acá. Porque yo les resalté que es el dominio, que es el rango. ¿Alguna duda? Listo, vámonos para otro. Si ustedes observan acá, si yo me paro a mirar así, y yo me paro a mirar así, tengo dos cosas, ¿cierto? Cuando miro así, dicen que voy a ver como la pared desde acá hasta acá, ¿cierto? Y ahí arriba, pues voy a ver derecho. Entonces, ese pedacito que va desde acá hasta allá, es lo que es el dominio. Si esta función se llamara no f sino g de x, entonces este sería el dominio de g. Entonces, según este ejercicio, el dominio de g va a estar desde -5 hasta 4. Listo. Ahora, el rango, si ustedes ven para la parte del rango, solo está este punto, o sea, solo se ven dos. Es como si vieran una varilla y ya. Solo en dos, de resto, puro derecho, puro humo, por así decirlo. Entonces, este puntico de aquí va a ser el rango de G. Y en este caso, como es solo un punto, va a ser qué pena, muchachos, se me cayó esto.
Listo. Eso es todo. Aquí dudas de dominio y rango. Listo, lo que hagamos en 5 minuticos para que se vayan a ver el partido. Listo. Entonces, ok, este tema es sumamente importante. Si tienen duda, pregúntenme de una. Supongamos que esta función yo la llamé h de x. Listo. Entonces recuerden, voy a hallar el dominio. Entonces el dominio aparece aquí. Y mire desde a dónde va la x. Si ustedes ven, la menor x va acá. Y la mayor x que puede tomar va aquí. O sea que ese dominio es esta parte horizontal que se proyecta la función, va a ser esta porción. ¿Listo? Entonces sería lo siguiente. Sería el dominio de la función. En este caso, dominio de h. Entonces el dominio de h va a ser desde 6 cerrado hasta 5 cerrado, porque se toma. En el caso del rango, aparece aquí o aquí y mire verticalmente. Verticalmente, el mayor valor que se logra alcanzar es este 3. Y el menor que se logra alcanzar es este. Si ustedes ven, ese pedazo de acá hasta acá constituye el rango. Entonces el rango va a ser rango de h. Rango de la función h sería igual desde menos 3 cerrado a 3 abierto. No importa la forma de la función. Vamos aquí sí voy a hacer una cosita como para que quede un poquito distinto. Será acá borrador. Y acá borrador. Y yo cuadro esta línea para que me quede facilito de darle. Listo. Voy a hacer esto acá, muchachos. Voy a borrar este pedacito aquí. Y voy a borrar de aquí hasta acá. Aquí voy a poner bolita en el 4. Aquí puntico. Bolita. Bolita. Listo. Entonces, digamos que esta función se va a llamar f también. F de x. Listo. Entonces me preguntan por el dominio de la función. Recuerden, para ver el dominio es como si me parara acá y miro dónde aparecen las x. Si ustedes ven, la x aparece por acá.
se va hasta aquí, luego aparece acá, acá, ¿cierto? Aquí no aparece y luego se va de aquí hacia allá. Listo. Importante observar, muchachos. Fíjense que aquí esto está abierto. Entonces, ojo con esto. Yo voy a hallar entonces el dominio de la función. Entonces, fíjense que aquí dice que va hacia allá. Y recuerden que hacia allá queda menos infinito. O sea que la función va desde menos infinito hasta. Fíjense que aquí el 4 está abierto. Como está abierto, el menos 4, recuerden, está abierto. Entonces aquí es paréntesis. Listo. No lo tomo. Me voy acá, miro el 2. El 2 sí está cerrado, entonces sería unido desde el 2 negativo hasta, se va aquí derecho hasta, resulta este de aquí. Entonces obviamente este, si ustedes ven, está abierto. Entonces sería A2. Aquí en este pedazo no hay ningún X, la proyección. Aquí nos vamos aquí, el 3 está abierto, entonces unido al 3 abierto hacia, se va derecho hacia arriba, perdón, se va derecho por acá, entonces tiende a más infinito. Entonces, este es el resultado. Listo. ¿Se entendió eso? Vamos a tirar este aquí para dejar por... Entonces, el rango a escoger y párese usted y mire, si allá mire qué es lo que se ve en el eje Y. Entonces, en el eje Y, si ustedes se ponen a ver, desde aquí hasta acá, este se va, ¿cierto? Aquí este pedazo no hay nada en el eje Y y aquí sí hay. Listo. Entonces observemos aquí la parte del eje Y. Entonces en el eje Y, si observamos esto que es lo menor que puede tomar el eje Y, dicen que existe valores cuando Y es igual a 0, pese a que aquí había un hueco. Recuerden que es como una especie de unión. Entonces, el rango de la función va a ser desde 0, porque no va hacia abajo, va hacia arriba, hasta 2. Si ustedes ven aquí sí hay hueco, ¿cierto? Si ustedes observan la función. Entonces, como hay hueco, es abierto. Aquí todo esto, pues no se ve nada en el eje Y. Y vuelvo y mirar a esto. Nuevamente, como miro eso, entonces unido con esta parte que es 3, es abierto, es paréntesis. Y si ustedes ven, esto se sigue hacia arriba, derecho infinitamente, entonces hasta más infinito. Listo. Y eso es todo. Entonces, dejemos estos para la próxima clase, muchachos. Listo, entonces, espérenme, muchachos, yo les mando esta clase de hoy para que la tengan de una vez. Clases, cálculo diferencial, grupo 002. Crear. Y dentro de apuntes, hoy estamos estamos viendo funciones. Y hoy estamos a 09 del 2021. Guardar.
Listo, esperen muchachos, les mando el PDF para que lo tengan a modo de repaso. Y listo, muchachos, podemos dejar por el día de hoy. Entonces ya saben, para que acaben de dar los ejercicios, cualquier cosita me escriben, listo. Entonces, muchachos, feliz resto de fin de semana y nos vemos el martes. Chao, profe. Muchas Hasta luego. gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Profe, tengo una pregunta para hacerle. ¿Podría responderme, por favor? Sí, cuénteme, hermano. Yo estuve revisando en el TDA, usted me había mencionado de que hay algunos libros para aprender acerca de esto y profundizar. Sí. No sé exactamente dónde está porque no los he encontrado. Voy a revisar el microcurrículo a ver si está ahí, pero ¿podría usted indicarme dónde están exactamente esos libros que usted mencionó? Sí, claro, hermano. Aquí se van aquí, área personal. Perdón, área personal no. Acá en derecho. Aquí en presentación del curso. Aquí abajo, bibliografía. Ah, bueno, profe. Le da clic. Eso lo tira al OneDrive y le da a descargar. Listo. Y ahí están los libritos. Que está fácil. Bueno, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, hermano. Feliz fin de semana. Lo mismo, hermano. Hasta luego.